Impuestum, asesores tributarios. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Saludos a quienes nos sintonizan a partir de esta hora en Lima y en el resto del país. Recuerden que en Capital TV estamos en señal abierta 3.1, en Claro TV 15 y 515 HD y Movistar 552. Y por supuesto estamos unidos a través de todas las frecuencias en diferentes puntos del país. Bueno, ayer la información que se dio respecto a la sentencia, 5 años de cárcel a la congresista fujimorista María López Córdoba, nos genera no un interrogante sobre la sentencia. Se han encontrado desbalance patrimonial que supera los 2,5 millones. Esto seguramente debe ser ratificado en la segunda instancia. Pero lo que queremos es debatir esta figura delincuencial que se llama lavado de activos. Y todo empieza por los desbalances, porque uno cuando ingresa, digamos, a la administración pública, tiene determinados bienes, determinados ingresos, y cuando está al medio o sale, aparecen ingresos que no tienen una explicación. Tenemos las herramientas necesarias para poder hacer el seguimiento y poder determinar quiénes se enriquecen en el poder, porque la percepción de la gente es que todos se enriquecen en el poder. Sin embargo, hay herramientas legales y deberían ser utilizadas permanentemente para determinar si hay una respuesta clara entre los ingresos y los egresos y el modus de vida de cada uno de estos representantes de la administración pública. Llámese en el Congreso, llámese en el Palacio de Gobierno, en el Ejecutivo, entre los alcaldes, entre las regiones. Ya sabemos qué ha pasado con varias mafias delincuenciales que han estado alrededor, por ejemplo, de administraciones regionales. Aunque el caso, digamos, Álvarez no suena lo suficiente como debería sonar y no tenemos mayores informaciones de cómo está la cosa, estamos hablando, entre otras figuras delictivas, de presunto lavado de activos. Hemos invitado a Alejandro Aybar, que es especialista en lavado de activos. Él representa a Impuestum, que es asesores tributarios, y lo tenemos aquí para responder respecto a qué cosa es lavado de activos, qué cosa, con qué contamos los peruanos para hacer un seguimiento. El tema es a través de el pago de impuestos, del ITF, el seguimiento a través bancario. Normalmente el lavado de activos se hace por un lado que no es el formal. Bueno, a ver, doctor Aybar, gracias por estar aquí. Hay varias cosas que queremos saber los peruanos. Claro, gracias Mónica por la entrevista. Mira, el lavado de activos es una modalidad donde personas que obtienen un dinero ilícito lo tratan de meter a un sistema lícito. Ejemplo, vamos a suponer que una persona extorsiona y obtiene un dinero de forma ilícita, pero no va a poder hacer uso del goce y disfrute del dinero. Entonces, para eso, él constituye empresas, compra predios, vehículos o tiene signos exteriores de riqueza, viajes, lujos. Entonces, siempre va a quedar la huella. Por eso, los investigadores del delito de lavado de activos... Pero muy pocas veces se encuentran las huellas. Por lo menos los que están vinculados al poder de turno. Yo pienso que los especialistas, o sea, los peritos de élite que tienen que ser contadores, tributaristas, abogados que conozcan, sí pueden encontrar la huella. Lo que pasa es que falta la voluntad política. Acuérdate, por ejemplo, este caso que estás hablando de la congresista que, bueno, en este caso ha sido un enriquecimiento ilícito. Ella, pues, esa es una investigación que data de muchos años. Ella ingresó a trabajar al Congreso de la República ganando 800 soles y terminó pues ganando 11.000 soles, porque esta investigación no es actual, esto data ya de muchos años. ¿Qué argumenta? Ella argumenta que es producto de sus ahorros. ¿Ya? El esposo, que también está involucrado, ¿no?, y ha sido también condenado a 5 años, él dice que fue su ahorro cuando él trabajó de forma ilegal en Japón. Pero tiene que demostrarlo. Así es. Ahora, acá todos sabemos de que el peruano que reciba rentas de fuente peruana tiene que declararlas, y si recibe rentas de fuente extranjera también tiene que declararlo. Entonces, al parecer, este señor en su oportunidad
no hizo su declaración jurada de impuestos. Por eso, el delito de lavado de activos está muy arraigado a la parte tributaria. Independiente que también, si la procedencia es de narcotráfico, proxenetismo o cualquier otra minería ilegal, ¿no? coimas, entonces es difícil. En este caso, pues, Gobiernos extranjeros. todo, ¿cómo se llama? Si uno recibe la plata de origen ilícito y lo quiero meter al sistema, ya sea financiero, mediante depósito, compras, constitución de empresas, porque aquí en el Perú y en todo el mundo básicamente hay sectores que están muy ligados al lavado de activos. Por ejemplo. Construcción. Por ejemplo, acá nosotros vemos en el Perú grandes corporaciones que vienen a invertir y nosotros no conocemos, pueden ser pues narcotráfico, trata de personas. A mí lo que etcétera. me impresiona es la cantidad de construcción y la poca, en este momento, la poca venta que existe. Es decir, y también me impresionan, por ejemplo, algunos restaurantes donde nunca va nadie y están ahí. O sea, me impresionan los automóviles también a través de la industria automotriz, no la formal, pero alguna otra que también tiene una rotación que uno no entiende muy bien. O sea, hay un montón de rubros por los cuales... Así es. Pero debería ser, digamos, de la Fiscalía de motu propio, no esperar una denuncia respecto a determinada persona o representación. Lo que pasa es que existe la norma, o sea, existen los procedimientos, pero, como te digo, aquí es una cuestión de voluntad política. ¿Por qué? Por ejemplo, las normas están establecidas. El banco, cuando el banco va a una persona cuyo perfil económico no es, pues, que sea una persona empresaria, entonces él va y deposita 10.000, 15.000, entonces ahí se da un reporte de operaciones sospechosas, que ellos tienen que comunicarla a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia Pero financiera... eso ocurre, o sea, si uno saca más de $10.000 o ingresa más de $10.000, tiene que informar de dónde viene esa plata y ellos tienen la obligación, digamos, de corroborarla, supongo. El banco solamente es un mero tramitador, recibe la información y la canaliza a la unidad de inteligencia financiera. Okay. La unidad de inteligencia financiera hace un análisis de las operaciones que tiene y denuncia a la Fiscalía para que haga la investigación. ¿De quién depende la unidad de inteligencia financiera? De la SBS. De la superintendencia. Lo que pasa es que acá hay un problema de legislación. Si bien es cierto, la que recoge en primera instancia la información y la que evalúa, califica y presume, no tiene más allá. Solamente es una mera mesa de trámites. Porque de ahí lo pasa a Fiscalía y ahí pues ya se mueven otros intereses. Y otros hilos. Y podemos dilatar muchísimo una investigación. En este caso a mí me parece interesante que se haya logrado demostrar un desbalance patrimonial. Claro, tiene que ser ratificado por segunda instancia para que sea efectiva la condena. Efectivamente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, vamos al análisis, ¿no? ¿Y qué le puede suceder a cualquier empresario, no? A veces nosotros equivocadamente hacemos uso y disfrute del dinero sin haberlo declarado. En este caso, esta congresista tiene 9 embarcaciones, casa en Lurín, tiene depósitos, viajes al extranjero, pero sus ingresos declarados ante SUNAT no justifican su ritmo de vida. Pero lo que pasa es que no tiene cómo demostrar que esos ingresos se generaron en un momento determinado, él y su esposa, porque ese es el problema. Así es. Por eso que la han denunciado por desbalance patrimonial, ¿no? El lavado de activos no solamente es por el desbalance patrimonial, la mayor parte es por defraudación o evasión tributaria. Hay muchos casos que todavía no han llegado a consumarse. Pero lo curioso pues es que la evasión tributaria, digamos, la SUNAT persigue permanentemente a quienes mensualmente pagan sus impuestos en mayor o menor medida, con errores o no errores, pero uno cuando puede ver, por ejemplo, que representantes de las Fuerzas Armadas que tienen un sueldo, un ingreso determinado, pueden vivir como reyes, lo que no puede condecirse con su ingreso mensual a través de toda su vida, ahí no hay mayor problema con SUNAT o los miembros del gobierno o los miembros o los señores de una alcaldía o los señores de un gobierno regional, salvo que se genere pues un escándalo político. De otra manera, difícilmente eso llega a ser una sentencia fija respecto a cada uno de estos casos. Pero ¿qué piensa en Capital? Volvemos.
Muy bien, seguimos conversando con el doctor Alejandro Aybar y estamos viendo esta figura de lavado de activos. Han cambiado en los últimos años, después de la debacle en la corrupción del fujimorismo, digamos, el tema del lavado de activos ha tenido cambios como figura delictiva, ¿no es cierto? Así es, se han incorporado otros elementos, las penas han sido un poco más agravadas, pero ya que tocas ese tema, estaba yo analizando del dinero, de la debacle del 90, que todavía no se ha repatriado, está congelado y no hay mucho interés por recuperarlo. Pero yo me imagino que los gobiernos sucesivos deberían haber tenido ese interés para recuperar ese dinero, además en términos de réditos políticos también, ¿no? Así es, pero no ha habido mayor avance, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Alonso. Alonso, De San Isidro. te escuchamos, Alonso. Adelante. Sí, Mira, te escuchamos. Sí, yo creo que lo que se tiene que hacer es cambiar la ley en general para prevenir cualquier tipo de delito de los congresistas y prevenir para que vuelvan a ser elegidos, básicamente. Ya. Mientras eso no ocurra, va a seguir lo mismo. Los congresistas, no solo los congresistas, ¿no? Pero sobre todo los congresistas que tienen por lo menos un sustento de un ingreso, son los que más lobbies generan, y en base a esos lobbies es que generan todo ese enriquecimiento y no lo pueden sustentar porque obviamente eso no lo facturan, ¿no? Entonces, por eso es que ha pasado el caso de esta congresista, Sí. porque es imposible, y la verdad que a mí me da rabia y hasta te diría vergüenza, que a mí me encantaría poder tener la posibilidad que tienen ellos de hacerse rico en 5 años. Yo trabajo desde que tengo 18, he sido empleado de 5ª categoría, pago impuestos, y lo que comentabas de SUNAT. Un año que nos fuimos a vivir al extranjero con mi esposa porque me fue a hacer una maestría al extranjero, por 20 soles nos pasamos un límite que necesitabas hacer tu declaración por un formulario, por 20 soles. Sí, como verdad. estábamos en el extranjero y la contadora no nos dijo, regresamos y la multa fue de 1.500 soles. Correcto. Por llenar un trámite, no es que no había pagado impuestos, Sí, solamente claro. por llenar un trámite. Sí, y la cuando fuimos a SUNAT, vara es distinta. no, la persona de SUNAT nos dijo, bueno señor, si no está de acuerdo, vaya al Congreso para que cambien las leyes. Esa fue la respuesta de la funcionaria de SUNAT. Entonces, mientras eso no cambie, los que pagamos impuestos vamos a seguir financiando a los que no pagan impuestos y a los que se roban todos los impuestos. Sí, bueno, en la teoría los congresistas también pagan impuestos, pero evidentemente lo que tú señalas en casi todos sus extremos es una realidad. Así es. ¿No? La Y hay- persecución viene a ser con las personas que con su esfuerzo están pagando impuestos, pueden cometer errores, pueden tener momentos difíciles, pero el tema está, primero que la base tributaria nunca se amplía, y si se amplía vuelve a bajar, como ha ocurrido en este último año. Y en segundo lugar, los lobbies, sí, pues viene la plata negra. ¿Y por dónde viene la plata? Los lobbies, aquí el tema de lobby o cabildeo está en algunos casos regulado, pero en realidad todo lo demás es ilegal. Y eso es un asunto que también tendría que tenerse en cuenta, ¿no? O se sincere el asunto para ver transparentemente, ¿no?, quiénes son los que representan lobbies en determinadas empresas, ya sean nacionales o transnacionales, y ver de qué manera pasa el dinero por ahí. Y eso es otra cosa que tenemos pendiente, ¿no? Así es, efectivamente. Hay muchos candidatos que nosotros vemos pues que hacen una campaña multimillonaria y que ni siquiera lo van a recuperar en los 5 años, ¿no? Pero la intención es otra, los intereses son otros. Cierto. Aló, vamos con más llamadas. Hola. Moniquita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Carmen de Ate. Carmen, te escuchamos. Moniquita, la única manera de detectar el delito es a través del lavado de activos. Yo quisiera consultarle a la persona que nos ha ilustrado muy bien, preguntarle si cómo está esa unidad, está bien repotenciada, no tiene personal, porque tengo entendido que no se da abasto, y en nuestro país desgraciadamente, mire, por ejemplo, en la municipalidad los trabajadores fiscalizadores son millonarios, por eso que no ponen orden, porque mensualmente van cobrando coimas a las cantinas, a los prostíbulos, a todos esos negocios
desorden. Están en la sociedad. penumbra. Así es, todo ese desorden a ellos no les conviene que se ordene, porque ellos viven de ese desorden, mensualmente van pasando y cobrando por todo, y son millonarios, tienen edificios, carros de último modelo. Entonces, la única, y lo tienen a nombre de sus padres. ¿Cómo es posible que una mamá que tenga una bodega nada más pueda ser propietaria de un edificio? Eso es imposible. Entonces, la única manera de resolver los problemas es a través del lavado de activos. Pero me gustaría que el señor nos ilustre y nos diga cómo está esa unidad de lavado de activos. Si se da abasto o no se da abasto eso. Muchas Perfecto, gracias. Tal como lo había explicado, la unidad de inteligencia financiera, que es la que recepciona, procesa y emite un informe para que el Ministerio Público pueda hacer las investigaciones, prácticamente es una unidad netamente administrativa. No tiene una función de que ellos podrían. Hay que repotenciarla, porque lo que dice la señora es cierto. Sí, hay claro. mucha gente que tiene un montón de patrimonio y ni siquiera nunca han declarado impuesto a la renta de la SUNAT. La SUNAT debería cruzar información con los registros Tenemos públicos, municipalidades. el mejor sistema de identificación a través de la RENIEC. Así y es. eso podría ser un gran punto de partida para que todo el mundo tenga un seguimiento de los ingresos y egresos. Yo no sé si es falta de iniciativa del jefe de SUNAT, ¿no? Porque lo malo es que la SUNAT es una unidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, pues en realidad O sea, no es independiente, político. es político también. Así o es. sea, por más que quieran ponerle, como dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ahí está la cosa. Ese es el Hay meollo del ahí un asunto. interés político y lamentablemente con más o menos, en momentos con muchísimo intención y en otros con menos intención, pero sí hay ese rasgo. Y lo que dice usted, señora Carmen, es absolutamente cierto. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Buenas tardes. ¿Cómo le va? La señora Mary de San Luis. Mary. Y gracias por la respuesta. Yo que desearía, ¿no? Como ciudadana que pago mis impuestos, estamos al día, que los congresistas que están saliendo deben ser también analizados, verificar. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo sucedido con la señora Cecilia Chacón? ¿En qué ha quedado, por favor? Yo quisiera saber eso. Gracias. Ok, a ver, el caso de Cecilia Chacón, ella fue efectivamente procesada, pero el Poder Judicial la liberó de culpa, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre el amparo político protege y eso está mal. Yo, por ejemplo, propondría de que toda persona que ha sido condenada, ¿no?, por algún tipo de delito... O sea, con una debe sentencia ser, fija. Claro, con una sentencia fija debería, ¿cómo se llama?, no dársele la posibilidad de que postule a un congreso. Debería ser inhabilitado, pero Claro. yo creo que es así. El tema es, para llegar a una sentencia fija... Fija y consentida es un poco que la apelan, la Claro, postergan y veamos no qué llegan. pasa con el señor Gregorio Santos. Está procesado, está con prisión preventiva, pero puede ser candidato y ha sido ratificada su candidatura, porque Esas no tiene leyes sentencia. electorales tienen que ser cambiadas. Aquí en el Perú es muy fácil ser candidato. Solamente tienes que tener para el Congreso 25 años, Sí. ¿no? Y para presidente 35 años. No hay ningún haber nacido acá. requisito, ser profesional, haber escrito un libro, Nada. ser una persona decente. Eso no lo hay. Y mientras que eso no se cambie, cualquier delincuente puede llegar a ser congresista o presidente de la República. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Cristian. Cristian, te escuchamos. Hola, bueno, primero que nada decirme que la política es hermosa, pero la malogran los políticos. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, ¿Qué ¿verdad? más? Bueno, pero en la realidad para las personas que son realmente formales, te persiguen. Te demoras, pues sí, un ejemplo, te demoras en la SAT 2 o 3 días en pagar tu impuesto y ya te viene cobranza cursiva. Es verdad, es cierto. ¿Verdad? o sea, Uno paga los impuestos, me demoré 2 o 3 días porque me olvidé la fecha de vencimiento y ya te cobranza cursiva. Ujú. Te agradezco ¿verdad? muchísimo. Sí, Cristian, es absolutamente cierto, lo hemos venido señalando y eso es algo que percibimos todos quienes pagamos impuestos todos los meses y cada año aquí en este país, que no somos muchos, lamentablemente, somos unos pocos. Pero aquí lo que pasa es que también estamos hablando de un 70% de la economía nacional que se mueve bajo la informalidad. Así es. Entonces, claro, lo que ahí tendríamos que tener claro son los signos exteriores de riqueza ante determinado ingreso que uno tiene que demostrar, ¿no? Y eso en todos los niveles, empezando
por todo el sistema político, ¿no? Hay casos, Mónica, en que, por ejemplo, tú vas a ver que hay personas que tienen propiedades debidamente inscritas y saneadas en los registros públicos y hacen sus declaraciones juradas de autoavalúo, Sí. pero cuando tú lo vas a investigar en la realidad, esa persona vive en un pueblo joven. Y cuando tú vas y le preguntas, ¿usted conoce a esta persona? No, nunca lo han visto en esa casa. Son testaferros. O sea, los grandes Pero es un negocios- hilo de la madeja que se puede seguir. De hecho, la O sea, ruta del dinero no es tiene que empezar de invisible. ahí. No, es fácil. Claro. Mira, aquí en el Perú existen Los unos- gringos siempre dicen follow the money, sigue la plata, porque ahí vas a encontrar al final el Aquí en el chanchullo. Perú, por decirte, en Lima son casi más de 50.000 contadores públicos, solamente en Lima, y a nivel nacional son más de 100.000. Gente preparada. SUNAT debe adscribir a los colegios profesionales auditores, fiscalizadores, tributaristas, para que hagan el trabajo de investigación. Ahora, yo le digo una cosa, los contadores también deberían tener responsabilidad frente al manejo y al trabajo que realizan, porque aquí en el Perú todavía hay, o sea, lo que la ley señala es que el contador no es responsable de la cuenta que maneja, ¿no? Así es. Y es más bien la persona que le entrega la confianza a ese contador para que le maneje sus cuentas en su nata. Sí, de eso no lo podemos negar, ¿no? Ajá. E inclusive hay grandes estudios pues que asesoran a empresas que tienen mañas y pues lo sacan libre. Entonces, no hay un código de ética, por ejemplo. En otros países a los grandes estudios le dicen dame tu plan de trabajo, dame tu política, y ahí pues no van a poder, porque por ejemplo hasta tienes que filtrar a los clientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de sus llamadas. Esto es Capital 212-5353-0800-2482. Estamos hablando de la figura delictiva del lavado de activos, ¿no? Los políticos, el sistema político tiene las herramientas necesarias para detectar a los que se enriquecen, a los que evaden impuestos en el sistema político. Aquí hay grandes sectores que lavan dinero. Las respuestas luego de la pausa. Seguimos con sus llamadas y ya está planteado el tema. ¿Crees que la clase política, los políticos, en fin, la clase que maneja la orientación de los destinos del país están en algunos casos involucrados en lavado de activos? Hemos empezado este tema con un tema concreto, con lo que le ha pasado a la congresista fujimorista María López Córdoba, que ha sido inhabilitada para ejercer política, y eso es correcto, pero también sentenciada a 5 años. Ahora, se espera la ratificación de una segunda instancia, pero lo que han encontrado es que hay evidencias de que ha habido enriquecimiento ilícito. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué habla- tal? Gracias. Mire, yo soy de la ciudad de Pucallpa. Ujú. Aquí en la ciudad de Pucallpa está liberado de impuestos, la Amazonía. Ya. Ahora, ¿En el punto que todos quiero- los sectores está liberado de impuestos? ¿Todos los sectores? sí, totalmente, en todos los sectores. Ya. Los políticos, los congresistas, quiero opinar acerca de ellos, Ujú. hacen como lobistas, son prácticamente lobistas los congresistas de aquí de la región, Ucayali. Ya. Y tienen personas que a través de ellos, de testaferros, tienen grandes empresas. Ujú. Tienen ¿Puede empresas, señalar alguno? digamos, el congresista Tubino, Ya. que se coluden con las transnacionales, empresas nacionales. ¿Qué que empresa vienen- tiene el congresista Tubino, de acuerdo a su información? Bueno, son empresas gasíferas, Ya. madereras, Ok. ¿no? Ujú. Y sobre todo que tienen testaferros que trabajan para ellos. Ya, ¿no? eso es una suposición que usted tiene. Aprovechando, sí, esa es mi percepción. Ya. Estos son lobistas que vienen a trabajar para los congresistas. Y de acuerdo a la ley, por eso es lo que no desaparece el libre impuesto de aquí de la selva. Entonces, eso perjudica económicamente a la selva, que prácticamente los productos nos venden al mismo precio de Lima. Ok. ¿no?
A ver, primero que nada quiero todo el sector productivo en la selva está liberado de impuestos. No, existen beneficios tributarios, ¿no? Como la ley de la selva, hay reintegros, hay zonas de selva que por mandato legal ellos gozan de una exoneración del IGB, ¿no? Y en la parte de renta no pagan pues el 28, sino pagan una cantidad menor, pero no es toda la selva. Pero supongo que es para reinversión en la misma selva, o sea, Claro. yo me imagino que esa es la motivación de La esa motivación, excepción. el espíritu de la norma cuando se dio era para que se reactive, o sea, Ya. todo aquel producto que se produce y se comercialice y se utilice en la zona está exonerado. Porque si se puede vender un producto en Pucallpa y con dirección a Lima, eso va a estar grabado con el IGB. Ok. Solamente es reinversión, como lo explicas. Ahora, uno de los rubros importantes digamos, en toda la zona de la selva, que viene, o sea, que trae dinero ilícito, es la minería ilegal, ¿no? Sí, la minería ilegal es una de las causales, porque todo dinero proveniente de minería ilegal está condenado como delito de lavado de activos. Y hemos visto que a través de ese rubro, digamos, se ha financiado campañas y cosas de esa naturaleza y seguirá pasando. Es inmensa la cantidad de inversión que hay en minería ilegal. Aparentemente, O sea, en primer lugar está el narcotráfico y en segundo lugar está la minería ilegal. Sí. Nosotros a veces nos imaginamos que son pequeños mineros, pero no. No, pues. Si tú vas allá vas a ver unas dragas tremendas, grandes maquinarias, y eso está a la vista y paciencia de todo el mundo. Sin embargo, pues no se quiere atacar de fondo porque hay una resistencia política, se mueven los votos. Ese es el gran problema. Hola, buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Adelante. Gracias. Sí. Solo quería comenzar acotándole al caballero que llamó antes que en realidad la selva tiene menos impuestos no para que las cosas cuesten más barato que en Lima, sino para que cuesten igual que en Lima. Porque si tuviesen los mismos impuestos costaría el doble o el triple solo por el flete. Por el tema del flete, sí, exactamente. Correcto. Exactamente. Bueno, correcto. yo era un empleado de quinta categoría, mensualmente me descontaban mis impuestos, AFP, Claro. salud y todo, Claro. hasta que un día me di cuenta que la empresa que me descontaba nunca pagaba los impuestos que ¿cómo se llama? Lo que a ti te lo que a mí me quitaban, descontaban, ¿no? Así es. Correcto. Así es que decidí hacer mi empresa. Ahora soy un lobista formal de una empresa de gestión. Ah, ya. O sea, formal, porque efectivamente hay una ley que tiene como marco legal, si es que uno señala cuáles son las características de la empresa, pues puede hacer este cabildeo, ¿no? Correcto, entonces hago gestión, que en términos comunes es ser lobista. Yo sí creo definitivamente, porque también están involucrados en campañas políticas, que los políticos tienen que ver con el lavado de activos. Es imposible que alguien diga, por ejemplo, voy a donar $1 millón, ¿no? Para ganar, en el mejor de los casos, si es congresista, multiplicando que sean $10,000 mensuales por 5 años, $700,000. O sea, vas a perder $300,000 así, de la nada. O sea, si vas a vivir de tu lado, sueldo de congresista, dices tú. Claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sí creo que definitivamente, y no solo pasa en el Perú, pasa en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, en Alemania, todos los políticos entran buscando algún tipo de beneficio. Sí, y creo que la unidad de investigación, no sé si financiero o tributaria, es básicamente un arma. No creo que esté para investigar a todo el mundo. Sí creo que la usan nada más para investigar a quienes les conviene. De hecho, estuve involucrado en una campaña para las municipales el 2014. Ningún artista de esos que se presentan en los eventos de los políticos da una factura. ¿Y a ellos quién los revisa? Todos ellos cobran un bolo, ninguno te da factura. Sí, y yo he claro. preguntado a un montón, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y te digo, ya que quienes somos hiperformales te visita la SUNAT cada 3 meses. Así es. Entonces, no sé, creo que es utópico el tema de que todos... Pero algo podemos hacer, porque tú dices bien que hay en todos los países, pero en todos los países o en muchos países hay herramientas que son más efectivas, ¿ah? Pero yo a lo que digo es que en realidad estas unidades de investigación van a fiscalizar a quien ellos quieren fiscalizar para agarrarlos del cuello. No a quien deban.
no es que yo creo que todos vivimos en un limbo entre el lavado de activos y lo correcto, todos, en general. Te agradezco mucho la sinceridad y la llamada y el testimonio, por supuesto. Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Adelante, Muchas por favor. gracias. Sí, lo escuchamos. Señorita, yo quisiera decirle más que todo que hablando de los políticos, todos tienen un problema de lavado de activos. Pongámoslos este señor El Toledo, el señor Alan García, hablemos hasta el último político que está en la política. Discúlpeme, a mí me da vergüenza decir que son los padres de la patria, porque nosotros que somos los pequeños empresarios que queremos surgir, la SUNAT día tras día nos viene interviniendo, nos viene fiscalizando y todo lo demás. Pero lamentablemente a ellos no se los puede fiscalizar. No, sí se puede, pero no puede quieren. hacer una averiguación, no quieren. Son los intocables de nuestro país. Son a los que ni siquiera se les puede ni mirar mal, porque si tú lo miras mal, ya directamente te están mandando a la cárcel. Es como este señor Alan García, que se toma la molestia de patear hasta un señor cuando estuvo haciendo su campaña, lo pateó, no le importó, que es un ser humano, es una persona como él, pero lamentablemente nuestros políticos lo tienen comprado prácticamente a la SUNAT. La SUNAT está por demás, señorita, porque ellos en vez de que lo fiscalicen, en vez de que averigüen de dónde tienen tanto dinero, tanta magnitud, discúlpenme la palabra, pero yo siendo un pequeño empresario, apenas a veces puedo percibir de repente unos 3,000 o 4,000 soles al mes, pero lamentablemente esos políticos que perciben millones de soles, yo me admiro con este señor que es del partido de la Alianza, no Alianza por el Perú, el bajito, el que es canosito. El señor ¿no? Acuña. El señor Acuña, supuestamente dice que el señor declara que mensual gana 4 millones y no sé cuántos soles. Yo digo, ¿para qué quiere ser presidente este señor? Y él ya tiene suficientemente o sea, si pensáramos bien, se supone pues que los presidentes quieren serlo con buenas intenciones, no para ganar plata, pero claro, ya sabemos cuál es nuestra realidad, ¿no? Yo le agradezco mucho y entiendo su indignación. La gente muestra una indignación porque hemos tenido pues demasiadas evidencias, y es verdad lo que dice, o sea, primero que la muestra excesiva de dinero tiene que venir acompañada de la formalidad de haber pagado todos sus impuestos, de no haber evadido utilidades en las empresas si es que las tiene, de ser una persona rigurosa con la institucionalidad. Eso es uno. Y dos, cuando alguien se jacta de meter a un partido una cantidad impresionante que además legalmente no se lo permiten, como el caso del congresista Luna, que dice que va a poner $1 millón, que es la mitad de todo el presupuesto de la campaña de todo que su va. partido. Entonces también dicen, bueno, y entonces, o sea, ¿de qué impuestos estamos hablando? ¿De qué cosas estamos hablando? Mi pregunta es, SUNAT, cuando un pequeño empresario no entrega una boletita de 10 soles, le están cerrando, le cae están multando. Pero hay un candidato que ha dicho, voy a donar $1 millón. ¿Acaso SUNAT se ha preocupado en investigarlo, revisarlo? No, esa es la indignación del pueblo. Y tiene toda la razón la gente, ¿no? Aló, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenido a Capital. Sí, bienvenido, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, soy un pequeño empresario, yo me dedico a la importación de arroz. Ya. Y me dediqué a la importación de arroz porque tuve problemas cuando yo comercializaba arroz nacional, ¿no? A mí la SUNAT me quitó, por mala documentación, me quitó 650 sacos de arroz en Chiclayo. 650 kilos. Sacos, wow. Un camión de arroz. Ya, te lo quitó. Por mal llenado de guías, y faltaba en la declaración solamente 140 soles adicional al pago que se hizo, ¿no? Wow. Y nos dejaron prácticamente sin capital. Nos dedicamos entonces, modificamos el RUR. Claro, o sea, nos dedicamos a la importación porque en realidad los agricultores no tienen RUR y no puedes pedirle factura. Y tú te la tienes que inventar para que traigas un producto de allá del... Eso es verdad, eso es parte de la realidad, efectivamente, el agricultor... Claro, así es, no tiene RUR, pues. Sí, no lo pues. puedes, cuando tú le compras, tú te la tienes que ingeniar para llevarle ese producto a la capital. Ya, entonces estamos comprando en Brasil y Uruguay, ¿no? El detalle es que nosotros pagamos por cada 10 contenedores, no te imaginas la cantidad de impuestos que se paga. Es brutal, pero... al mercado llega con un precio, pues no todo se ajusta al final al precio el final. Precio del consumidor, claro, Al lógico. precio del consumidor. Así es. Pero ¿qué pasa? Este mes de diciembre yo me olvidé, el contador nos manda los formatos para pagar los impuestos y en uno de ellos se confundió, puso el mes de noviembre.
cosa que se ha vuelto a pagar prácticamente en noviembre, ¿no? Pero con esa, yo me imagino que la SUNAT debe tener este mecanismo para decir de dónde son estos pagos y debe deducir si se equivocaron o no en un pequeño número, ¿no? Si es el número... No, la culpa siempre es tuya, de acuerdo a la visión de ellos, sí. Claro. Exacto. ¿Y qué pasa? Que yo me olvidé, no dejé de pagar, sino que me olvidé o nos confundimos Confundieron con de mes. en uno de esos. Ya. Y automáticamente nos mandaron un mensaje de texto diciendo que hemos obviado el pago. Automáticamente. Entonces, es tan agobiante y eso, ¿no? Una vez fui al puerto, tengo un carrito que no lo cambié hace más de 7 años, ya con el que me movilizo. Y cuando fui al puerto allá a ver un documento en aduanas, me quise estacionar los taxis. Bueno, yo le digo al señor... Sí, en corto, porque ya nos pasamos más de un minuto la hora de finalización de secuencia. Me estaciono y el policía viene y me bota y le digo, ¿por qué me botas? Yo necesito entrar acá a aduanas. Me dice, está concesionado. Y le digo, ¿y esa camioneta? Ah, no, esa camioneta es mía, me dice el policía. Tenía mejor carro que yo pago un montón de impuestos. Bueno, de verdad que el Perú es patas arriba. Bueno, yo te agradezco mucho el testimonio y también le agradezco a nuestro invitado, al doctor Aybar, por haber estado con nosotros aquí. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a quién entregamos los destinos del país. A alguien se lo tenemos que entregar. De todas maneras, ¿no? Como dice, ¿no? Todavía no he decidido quién me va a robar, ¿no? Ya, pero eso es terrible. A mí me parece una cosa horriblemente cínica, pero busquemos quiénes son los más pegados a la institucionalidad y quiénes nos podrían dar un pasito hacia adelante y no un montón de pasitos hacia atrás. Ya regresamos luego de la pausa. Muchas gracias, doctora. Volvemos. Gracias.